Chị bảo mình đã đông đông rồi. Hello? Okay, you guys start the Dharma. Start the Dhamma, but then you can't hear us, right? Yeah, I can do this. You show me like hand, okay, finish this. Okay, we're ready. Or just pour on like slowly at this one. See when we're ready for the Tibet. Yeah. Okay. Huh? Really making prepare, huh? 얘네 저랑 그 고기 요새 말봐. Así, hasta alcanzar la iluminación, realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Hasta mi muerte realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Desde ahora hasta esta hora de mañana realizo actos virtuosos con cuerpo, palabra y mente. Yo no puedo escuchar lo que están leyendo en el salón de meditación, solo escucho a Drupón, entonces yo asumo que están leyendo las oraciones. Recording in progress. Todos los seres sensibles, tan ilimitados como el cielo, tomamos refugio en el glorioso y compasivo Lama Vajradhara, y en esta personificación del cuerpo, palabra y mente, cualidades y actividades de los Budas de las 10 direcciones y de los 3 tiempos, fuente de las 84.000 categorías de enseñanzas y señor de las sangas. Tomamos refugio en el compasivo Lama Raíz y en los lamas del linaje. Tomamos refugio en las deidades del mandala de las Yidam. Tomamos refugio en todos los supremos Budas. Tomamos refugio en el perfecto Dharma. Tomamos refugio en la excelente orden de las sangas.
Tomamos refugio en todos los nobles Dakas de Akinis, protectores y guardianes del Dharma, poseedores del ojo de la sabiduría. Oi nam gen da da nyam be sem jen tam che cho che de som je te je ye kwa tam je je ko son to yon den chen le tam je je ngo jo ba 求解公婆同在解决在线就连跑北京的当姐姐我大臣前走我当就把来接。半点老马当把当来叫声接我也当经过接老错当来叫声接我。上界金殿的南来教僧接我，但别求南来教僧接我，好比跟的南来教僧接我，把我扛着去中东北。做一切皆简单的把南来教僧接我。Hasta que alcance el corazón de la iluminación, tomo refugio en los Budas, tomo refugio en el Dharma, así como en la asamblea de Bodhisattvas. Así como los Budas anteriores adoptaron la actitud iluminada y progresaron en el camino del Bodhisattva, yo también, para el beneficio de todos los seres sintientes, doy nacimiento a la Bodhicitta y me propongo realizar las etapas del camino. Oi, chang jo, nying bo, jie jie, wa, sang jie, nam la, jiao zhen jie. Chu dang, chang jo, sen ba, ye, co lang, ti yin, jiao zhen jie, jie da, ngo jie, de jie jie. 长久多年几百代，长久生命老把老，太大人品年把大，历经着了变动的，长久生命结结心。天见的那老巴拉，人百姓的老巴来接我。En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles.我上街就到左街就能来抢救不来的大内救生钱，打开金锁金别锁能接，到了pen街上街的包手。Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Nam ga da nyang be sim chen tam che de wa dang de wei ju dang den pa re chur je dong a ra dang dong a ra ge ju dang ju wa re chur je dong a ra me be de wa dang men de wa chur je Nhớ đến cho tôi như đó chỉ về đó nhung lo như bờ trời chỉ
refugio de todos los seres sintientes sin excepción, su yugador divino de aterradores maras, junto con sus huestes de demonios, el que entiende todas las realidades sin excepción, tal como son. Conquistador trascendente, junto con tus discípulos, por favor, ven aquí a este lugar. Bendara Samanza, Bendara Samanza, Bendara Samanza, Malu Simje, Kunje, Gonjore, Dode, Bonje, Meze, Jumze, La. Ona malu jeye chenjor be junden korche nende yinso so argan bade bube dube alo gende neve shabda barde zo zo. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes y el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sintientes disfruten de esta tierra pura. Cualquier mérito que yo haya acumulado a través de la postración, ofrenda, confesión, regocijo, petición y plegaria, yo dedico todo ello para la iluminación de todos los seres sensibles. Zaye boje choje medo dang zhera lingye nyende jianbande sanje shenla meide puwa yin doge namdai shengde jobai shu. Namo al Lama, que es apariencia y existencia absolutamente puro, ofrezco la base fundamental de la apariencia y la existencia. Namo al Lama, que es apariencia y existencia absolutamente pura, ofrezco la base fundamental de la apariencia y la existencia. Te suplico liberar completamente los tres reinos. Por favor, concede tus bendiciones y revierte las profundidades del samsara. Sublime Maestro, joya que concede todos los deseos, el ornamento de la corona, mente inconcebible e inexpresable de los victoriosos, el dotado con las 5 sabidurías omniscientes, agraciado personificación del amor. Precioso protector de los seres, te suplico desde la esencia de la mente, por favor concede tus bendiciones desde la naturaleza innata. Por favor, bendíceme para que pueda realizar mi mente como el Dharmakaya que está más allá del intelecto. Esta mente primordialmente no nacida y completamente pura, conquistador trascendente el que así se ha ido. Destructor de enemigos, de emociones aflictivas, Buda completamente perfecto, dotado de lógica y virtud, el que ha ido a la dicha perfecta. Conocedor del mundo, capitán, apaciguador de los seres, el insuperable maestro de dioses y hombres. Respetuosamente me postro completamente tocando con mi cabeza los pies inmaculados del inigualable Rey Sacro. Al momento de tu nacimiento, líder de los seres de 2 piernas, dando 7 pasos en esta gran tierra, tú proclamaste, soy supremo en este mundo. A ti que fuiste sabio, incluso en ese entonces me postro. Poseyendo un cuerpo completamente puro, tu forma sublime es excelente. Un océano de sabiduría primordial. Eres como una montaña de oro. Eres aquel cuyo renombre es evidente a través de los 3 mundos. Protector del logro supremo, ante ti me postro. A ti que estás dotado con las marcas supremas, cuyo rostro es inmaculado como la luna. A ti que tienes una complexión como el oro, yo me postro. Uno impecable como tú entre los 3 niveles de existencia es el más exquisito, el omnisciente sin igual. A ti me postro. Supremo entre los humanos, capitán de los que han de ser apaciguados, el que así se ha ido, que corta los grilletes que lo atan todo.
Quien con sentidos apaciguados es completamente pacífico y hábil en la paz. Ante ese que habita en Shravasti yo me postro. Refugio dotado con gran compasión, totalmente omnisciente que indica el camino, base para océano de méritos y cualidades. Yo me postro ante el que así se ha ido. La causa pura, libre de apegos, la virtud que libera de los reinos inferiores, la suprema verdad última, ante el Dharma pacificador yo me postro. Habiendo sido liberados, ellos también revelan el camino de la liberación, respetando profundamente los tres entrenamientos avanzados. Ellos están en el plano de las cualidades sublimes. Ante la sangha también me postro. Ya. Namo Nase Namda Ge Lama La Nase Ye Ye Se Joba Be Kansa Yong De Sorwa De Kurwa Tongzhu Sui Jin Je Lo Ji Je Norwa Zoge Je Ama San Jun Me Jerve Doi Jin Be Ye Je Nga Dan De Zeve Dan Ye Ga De Je Do Jung Ze Ren Je 다슴 예제 안에 서로 대 전예제 대 전제 샘도네 제메 농다네 노데 주거 도버레 전제로 전대대 대제 예고 다정보 영도버러 조배 선제과 단협선 덴보 대원 시권 제가 전보 이번 두와 가로 조와 라나 미바 당당면 남제 동바 냐메 셔제 저보 셔제 Jama meva ango ra de do de ge chang za lo kang ze kang ni zo jo dang ze sa jian ze la kang ba de ni je de la jiao jie song de ze ge ma jie la chang za lo Nam da gong ai shu de su song yi xie tang zi se jie bo de a zhao ba jie de su na ju nie gong bo ju ni jie la chang zi an jian jiao dian ba ti mi da wei si jie sen do zhao jian na ji chang zi lo de de ju de si pa song na zi yan mi jian jian jie la chang zi lo Ngâm lên cho đưa vào thơ lô và chương trình Quyên cho nó chỉ kêu ngồi cho dễ để dễ bò nhà thôi dễ dễ Sĩ cho nó dễ dễ ô siêu bò đà la trong thơ lô Hồng Kông bò tô dễ dễ đà bò tham dễ dễ bè đông bò Namo Yonde Yanzo Yen Dejen La Changza
啊，道边道教这边有这边啊，风这路线，人间的东南小脚绕，西脚绕，就拉长在路，啊，绕呢绕呢，拉阳东拉巴达拉绕这个。天给他妈养的西边的老杨家走。Homenaje a Manjushri el juvenil ante todos aquellos que están en los mundos de las 10 direcciones del universo, a todos los leones entre los humanos que aparecen innumerables en los tres tiempos, ante todos ellos sin excepción, con mi cuerpo hable y mente llenos de devoción, ante cada uno de ustedes me inclino y rindo homenaje. El poder de esta oración de aspiración a la conducta excelente trae a todos los victoriosos vividamente a mi mente. Multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, cada uno inclinándose en postración ante todos los Budas. En cada átomo presiden tantos Budas como átomos hay, rodeados de sus hijos e hijas, los Bodhisattvas. Así los imagino, colmando enteramente el Dharmadhatu, para honrarlos con un océano sin fin de alabanzas, con los sonidos de un océano de distintas melodías. Canto las nobles cualidades de los Budas y alabo a todos los victoriosos que han ido a la dicha perfecta. A todos los Budas presento ofrendas de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. A todos los Budas presento ofrendas de vestimentas exquisitas, los perfumes más fragantes, e incienso en polvo apilado tan alto como el monte Meru, dispuesto en perfecta simetría. Y luego las ofrendas vastas e insuperables. Inspirado por mi devoción a todos los Budas y movido por mi fe en las buenas acciones, ante todos los victoriosos me postro y hago ofrendas. Todos los actos negativos que haya cometido, motivado por el deseo, el odio o la ignorancia, con mi cuerpo, mi palabra y también con mi mente, ante ustedes los confieso y purifico todos y cada uno de ellos. Con el corazón lleno de alegría, me regocijo en todos los méritos de los Budas y de los Bodhisattvas, de los Pratyekabudas, de los que se entrenan y de los Arhats que están más allá del entrenamiento y de cada ser viviente en el universo. Ustedes que son como faros cuya luz ilumina los mundos y que han recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la budeidad, libre de todo apego, a todos ustedes protectores suplico, giren la insuperable rueda del Dharma. Uniendo las palmas de mis manos, ruego a todos los que tienen la intención de entrar en el nirvana, permanezcan durante tantos eones como átomos hay en el mundo para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes. Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo yo lo dedico enteramente a la iluminación. Oh, Can somebody unmute the Shrine Room computer? Because the Zoom is listed as muted I just sent him a in the text. Shrine Room, including Drippin. So Yeah, I just sent him a text to the audio people. Samjian Namje Samba Dong Loye Jagda Jeda Tejong Dumo Deva Ye Chuje Hoyo Hagde Susa Om Damge Duje Jajere Sonho Yin Ba Do Duje Bonjong Bo Zertianum Bo Do Rajevik 下界界个小了个叫这没有是头界见不得，我的姐姐我见到，他们这是我跟前去姐姐，
年没这无人见个叫这，无理说年有这过中的，不同三界更见我。我上身就跟我送东这边，你在外面叫老狗叫这，冬天就等到都叫我们叫我看说。天在东北就见叫了没吧，怎么都我当今的一些，很多梦呀，他也给弄了当那些的，从大大米给弄呢，罗根接着给接咱吧，当今给的大给就的。Good morning, everyone. Buenos días a todos. Technology is really helpful, but A veces la sometimes tecnología nos ayuda y a veces es difícil. yeah, first, little bit, Primero, I think, vamos a continuar con las enseñanzas de la semana pasada. Ada jamdu kang lep di yorwa, jamdu kang lep tene da jamdu kipeche mena iyewa na wachi yinsa yu tene ti na ne bena chik jamdu tene sanji chu gendus kola nga su chik labares. So last time we were Entonces, talking about la refuge, última vez estuvimos hablando sobre el refugio and we are specifically y estábamos hablando discussing específicamente the la diferencia different types of refuge. o los diferentes tipos de So we refugio. were talking about outer Estuvimos refuge, hablando del refugio and externo specifically we talked about the meaning of the y Buddha hablamos Yoga. del significado específicamente del Buda, el Dharma y la Sangha. Jamdola tene lama yedam kandos chapigores. So for Entonces, inner refuge, para el refugio interno, inner refuge refers to esto se the refiere guru, al the guru, deity, a and la the deidad Dakini. Yidam y a la Dakini. Tati datso karsana nga tsote lama inare katsan hyusimbare tene sanje ni la tato ngo la chebar yo mares. Tendi ta nga tso tesong yore. Gyabna sanje nyakche yin songdo tene tato ki gyabne te sanje ri. Sanje teyang tene jikta nga tso tokpa ngo to manjo we kawlan rawo yinbi na tene 지 rāng tāme bērē nyōng bā yōrē tē yōgē kālō ngā tō jāb xiān bē nā sāngjē lā jōr gōyā, chū lā jōr gōyā, yāndē dā jōr gōyā yōrē tē yīnā yāng tā jī tīndē kē yā kārsā kōr ñam tōkhwā yā khōng tō phēr nē jī nā tēne tā sāngjē rāng jāb nā sāngjē ñāk chē yīn sō tā sāngjē tē yāng tēne sāngjē jīgū mā yīn bā bē nā lama tang sanje yer me ba. Ti me tsi bi ke rang ke sem tang tene lama tang sanje yer me ba. Tene u dan jor na tene ko tato jamne ti sanje yang cha di yore, lama yang cha di yore, tato de rang yang cha di yore es. So what we were discussing about Entonces estábamos hablando taking refuge in the Lama, sobre tomar refugio en el and Lama. we had largely completed that Y section. estuvimos And completando the esta thought was sección. that, Y lo que dijimos fue when you take refuge que cuando tomas in the Lama, refugio en it's el no Lama, different than no es taking diferente a tomar refugio en el Buda. Now, when you look at it from Cuando lo an miras ultimate perspective, desde una perspectiva a full, última, perspective, desde una perspectiva completa, then you will see that there's no difference tú between verás que taking no hay refuge in the diferencia entre Lama tomar and taking refugio en refuge el in the Lama y Buddha. tomar refugio en el Buda. And so we said that Entonces decimos, there's this saying that hay este dicho, refuge refugio is just es the Buddha.
solo el Buda. All you need for refuge is just the Ir Buddha. al refugio es tomar refugio en el Buda. Before your Entonces, realization antes de que tu realización se haya desarrollado, entonces te ves a ti mismo como un ser mundano ordinario y tienes emociones aflictivas. Y de ahí, desde esa perspectiva, en esa situación, como un ser ordinario afligido, tú necesitas una fuente de refugio, que sea un objeto de refugio, que sea otro que tú mismo. Necesitas a alguien más para ir al refugio, para buscar refugio. Por lo tanto, tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Pero cuando tu experiencia de meditación y realización se desarrolla, entonces tú te das cuenta que la única fuente de refugio que necesitas es el Buda. Y luego te das cuenta que el Lama es inseparable del Buda, que el Lama y el Buda son uno y el mismo. Entonces verás que el Lama no es diferente del Buda. Y en segundo lugar, tu propia mente tampoco es diferente del Buda, del Lama. Entonces, una vez que tu realización se ha desarrollado, entonces, cuando se ha desarrollado, entonces la forma última de refugio es tomar refugio en el Buda solamente, quien es el Lama, quien eres tú mismo, tu propia mente. 산지를 땡기요나래 라마라 땡기요나래 간디 땡 거스나 나서 이 체시지 대바 선다 대바 지 고고요래 이 체시기 대바들이 다 갈색거래지 먼저 삼삼 텐도 치기도 아지 야 간이 TV 갑라 야 어디 이제 매완다고 그러와 이내 이 체시기 대바랍도 다 지나 더구나 베데 레가 티바요나 티바메나 근데 이게 고직 상지에 태워야지 차디요레스 Now, if we have Entonces, not reached that point, si no hemos alcanzado ese punto, si no nos hemos desarrollado o no hemos desarrollado nuestra comprensión del refugio de esa forma, entonces hay una causa para ello. Hay una causa por la cual no has sido capaz de ver las cosas de esta manera, y es porque tenemos estas emociones aflictivas. Entonces, cuando estamos en un estado donde tenemos estas emociones aflictivas, cuando esa es nuestra situación, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe y confianza en el Buda y en el Lama. Entonces necesitamos esta fe, esta confianza en el Buda y el Lama. ¿Por qué? La razón para esto es que en los momentos en que encontremos dificultades y problemas, si no tenemos esa fe, podremos tener una situación muy difícil, pero si tenemos fe, cualquier cosa en la que nos involucremos, cualquier cosa en la que estemos ocupados o no, nosotros deberíamos estar siempre recordando al Buda en todos los momentos. La fe en el Buda y en el Lama es sin duda un gran recurso de apoyo en los momentos difíciles. ngazu yi che he le yang sa re ngazu confusion yo ro o da be da ji sang ji le te ba chi go re tene lama la te ba chi go re la de ji ta pe che me na ko benefit kari yor sna ji da sang ji ndo lama la koran ki chi de yin ban da wo ji
근데 망치지 딱고 남도 사마시바 말했다. 티칼라다 등산기 고딱 투조라 초지 그면 참 intelligent와 근데 제기는 카요 말스 of course 참 business in around 온다래 politica in around 온다래 디디네 직다 단단도 지나 양고 직 라마라 대바고를 럽도 뭐 코랑 비즈니스도 양 라마 코랑 페야 호차도 근데 너 삼식과 이나야 근데 말이스 When we talk about confidence, Entonces, cuando faith, hablamos de la fe confiada, when we say you have to have faith in estaremos the diciendo, por Buddha, ejemplo, you should sí, hay que tener fe, Buddha. deberías tener fe en el Like, Buda, what's fe the en el benefit? Lama, pero ¿cuál es el Who's beneficio? benefiting from that? ¿Quién se beneficia de tener esta fe? It's not impossible that No you es imposible might have this que doubt tú arise, puedas this tener esta duda que surja, suspicion of, esta well, sospecha. Por ejemplo, cuando el Lama dice que tú deberías tener fe en el Lama, being just the same as the Buddha, es siendo el mismo que el Buda, entonces that's just eso in the Lama's own interest. es en el That's what único he's saying. interés del Lama, es por eso que él lo está diciendo. So it's not impossible that Y no you es imposible entonces wonder about que tú te having this preguntes, thought, que tengas este pensamiento, especially these days. especialmente en estos días. In a certain sense, everyone En cierto today is sentido, very intelligent. en el día de hoy la gente es muy Kind inteligente. of hip to the fact Y that entonces everyone's pursuing estamos their own inclinados business. a And so, pensar que todo el mundo busca su propio if interés. you're in business, Si tú clearly estás en los you're pursuing your own negocios, business. If you're in obviamente tú politics, buscas tu you're propio interés. pursuing Si your own estás en la business, política, your own buscas tu benefit. propio interés, tu So propio when the Lama beneficio. says you should Entonces, have cuando faith el in the Lama Lama, dice I que mean, tú deberías that's tener just fe en what el Lama, he's quizás saying. esto sea lo que él está Saying, haciendo, lo he's que él está pursuing his own diciendo. business, Él right? está buscando su So, propio interés o negocio. It's not impossible, Y no es imposible entonces que tú, that this thought will occur to you, este but that's pensamiento se te not why ocurra, we pero say, eso no es por it's lo que not lo about the decimos, Lama's own no es personal por el Lama, benefit por that el this beneficio personal del instruction Lama, is given. que esa instrucción es dada. chi yu ma yinba rang sem la tsor ja na tene ta teba ji ri ki pento yo re ta kare slawi na nga tsun jik ten di na la tanda ka nge yo re ka nge men ke je yo ma re ro wa ta jik ju pan yo yin bi na re ta ko jik kar se go re living situation yin na re ta particular kar se na nga tso ta ting fang ke tu tsu no so ma dang di na tene 직다 nga ma to be ke da ji xian se ya de ka bo de tin de tin de gang ye kang da ya ni mo 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 bo ji gang ye mo bo ji ti ngo de se ti be ka la ka se na ngo chu dang de ne ka za ni bo ya ma de wa chi su ka ru zong go de la we na da dang gi gang ye ji ti ngo be ka la be na he dang ro ji lang ge yu na wa he dang ro ji lang go ti ka la da yang na sang je chen da wa 상제 tent 당아 디지 빼나 해당랑서 유디기 지에서 만나와 지네 오다가 용모바래 디디다 해당들라 직 상제 그 잡으러 지다 유지 고거래 단다 라지고 그 가서나 단다 of course 기도나 약보러 오게 단다 용모바 벤도 자 해당 공도 가든가 정말 정장 거라베 된가 저도 가서 그렇게 왜 공개하나기 빼 근데 정나다 약보러 와 이거 말이잖아 그 가서는 스탁 가리나가 솔직히 해당라나 해당 그 리젠 랑과야 그 김제 드니지는 거 도로 마도 이렇게 지 야르 땅 투음에도 와 왔다 자도 있나 텐데게 대선 텐데 이미 텐데 있네 가라 사모당기다 라만친 라마 관초 좀친 당가 디기 트레이닝 얘기다 디 해당 왕도 만도 저로치 쓰었다나 달라메 지나 유스기리 이내 초라게 라말라 쓰러왔다고나 산지 쓰러왔다 줌센터를 때니 초라게 파워 초라게 누바 tel레데네 다 단기 기랑 프로블럼 가려요이나 해당 요나든 해당도 거 지금에 전에 해당도 총은 거야 로와 현기 지대와 많이 바라와 다 삼노지 땅고 그래 갈선한 가서 마치지 코치 손스 나 해당라는 리즌 object 되는 코 대치네 다 코나 대치네 해당라서
차도지는 코지 유장다지는 원리치는 유조 말에 뭐 중에 참만 가서 랑으로 봐. 랑 해다 말하는 가면 그 제가 요 말했고 이는 해다 랑으로 봐. 어떻게 다 니한테 드린 두기스. 다 된두투야기 치도라다 지 please 도지 지지다가 라메 기침함 유로나 상제 침함 유로나 텐디지 치 지금 다 레퓨지로 오브젝트를 지네. 텐디지 그 냠내 집이는 당 자자 담바고 지 정마상상 마샤비나 단기기 뇽몽바티 라과도든 칼레 마지 냐지 냐토 그레스 티인도 다테냐 냐토비나 당아츠 리즈에보 페트노 다 리즈 오타 오게 냠내 지리 나 팽기도 사나 다 단기 디스코 라메 치든도 텐디 마미데 하코그로 오 펜도 빼요래 펜도 자체로 와 Okay, so how should we think about this? Entonces, ¿cómo deberíamos pensar sobre esto? It's not really about the outer No es object. realmente sobre el It's objeto rather externo, about how we es más apply it to sobre our cómo mind. nos aplicamos en nuestra mente, cómo aplicamos nuestra And so mente. when you see Entonces, cuando what vemos having faith lo que does to your significa own tener mind, fe then you en tu understand the propia mente, benefits entonces of why entenderás el there's beneficio de that por qué level se of faith. alienta a desarrollar esta fe In confiada. our world, Entonces, en nuestro everyone has mundo, troubles. todo el Everyone mundo has tiene challenges. problemas, todos tenemos problemas. You know, there's no one who No doesn't hay have some kind of nadie trouble que no going tenga on, algún whether tipo de it's problema economic, ocurriendo, financial, sea económico, financiero there's a living situation, o una there's a situación de problem. vida. We all have our own Todos particular tenemos troubles. nuestros problemas And particulares specifically y in específicamente the present day, en los días it presentes seems like pareciera we are all que completely todos focused nosotros on estamos just completamente ourselves, enfocados en number one. nosotros mismos, sin Other importarnos los people are demás. just kind of Otras far personas out of son the picture, como and it's all cosas about our que own se salen de la troubles. imagen y nos enfocamos en nuestros propios problemas And a so cada when we momento. are Entonces, that sort of cuando default tenemos este tipo de conducta situation, habitual and then we encounter really y luego strong feeling encontramos emotions, verdaderas situaciones aflictivas y emociones it becomes aflictivas, entonces se really vuelve difficult to muy separate difícil poder the separar individual from al the Dharma. individuo You know, del so we Dharma. have to be able to Tenemos que ser separate capaces de the separar individual al kind individuo, of face of the Dharma from el the individuo que individual encara teacher, al from Dharma, the al kind of maestro individual, me refiero, universal Dharma teachings. de las enseñanzas universales So, del Dharma. you know, and if we can't do that, then we Entonces, can damage si our podemos samaya, hacer, si hacemos esto, all kinds of problems. podemos dañar nuestro samaya en So, for cualquier tipo de example, situación o problema. Por ejemplo, when strong hatred arises, cuando surge un odio profundo, recall the Buddha pudiéramos right recordar al away. Buda inmediatamente, recordando al Buda inmediatamente. And so you can, Entonces as podrías, that hatred arises, you can así como think ese of the odio Buddha. surge, You can podrías think, pensar en el Buda y podrías pensar let me not follow after this hatred. que I pueda yo want no seguir este that, odio, que you este know, odio no let me continúe, avoid the hatred, que yo no and let me continúe not follow alimentando after este this odio, other person que yo that's no actually vaya detrás de inciting my esta hatred. persona incitando mi odio. Please Por favor, provide me refuge, protect me provéeme from my refugio, own protégeme de emotions. mi propia emoción You know, aflictiva. so that's actually Y eso, de hecho, something that you're thinking, es algo que tú you're estás kind of focused pensando, on en lo yourself que tú here, puedes enfocarte a ti benefiting mismo en ese yourself. momento y beneficiarte a ti But mismo. you know, you can try and sorry, Tú Rafa, you can try and do it by yourself. puedes That's all intentar good. hacerlo por ti You can mismo, try tú to solo. clear away Puedes the intentar emotions by eliminar tus yourself, emociones a aflictivas por desire, ti mismo, el hatred, and all deseo, this, el and odio y then todo eso, like todo el take your aferramiento. vacuum and just Puedes tomar siphon them all tu up. aspiradora y But tratar it's de really aspirar hard to todo, do because pero en they're realidad es algo they're muy stuck. difícil porque ellas And están so it's atascadas. really hard to Es muy get rid difícil of your hatred liberarse de just tu like odio reason your way simplemente out of razonando it. Like you tu can salida listen, de él. but it's Puedes very escuchar, hard pero es muy difícil to get rid of it. And so liberarse del the same odio. thing
De la misma forma ocurre con los celos, ocurre con la competitividad y todas esas otras emociones aflictivas. Puede volverse muy difícil manejarlas por ti mismo. Entonces, una alternativa, una cosa que puedes hacer es que puedes inmediatamente pensar, cuando estas emociones aflictivas surjan, voy a cultivar inmediatamente mi recuerdo del Lama y de las tres joyas. Y podemos pedir su ayuda en esta situación. Cuando el odio surge, cuando surge fuertemente, por favor, ayúdame a superarlo. Puedes sentir, de hecho, que si tú tienes emociones aflictivas que declinan, eso significa que tú has recibido las bendiciones del Guru en ese momento, has recibido las bendiciones del Lama, y eso te ayudará a disminuir esas emociones aflictivas. Y de esa forma, tú puedes comenzar a sentir el poder de tus plegarias y súplicas. Sientes que tienen un efecto, que generan una causa. Así que cualquiera que sea el problema que encuentres, puedes ver la respuesta efectiva a ese problema. Entonces, tendemos a pensar que cuando tenemos algún tipo de dificultad, es que es la culpa de esa otra persona. Mi ira surge por lo que esa persona está haciendo. Puedes pensar así. Pero esa es la forma habitual en que analizamos la situación. Pero de hecho, lo que deberías ver es que es la ira, tu rencor, el verdadero problema. Si tú no tuvieras esa ira, entonces la otra persona podría estar haciendo lo que quiera que quiera hacer, pero eso no haría que surja en ti la ira. Es tu ira el verdadero problema en esa situación. El detonante externo de la ira es tu propia situación. Entonces, el verdadero detonante, el punto de inicio de esta situación es de hecho tu propia aflicción. Y entonces todo se convierte en tu problema, no en el problema de la otra persona. Y entonces se convierte en algo que tú eres capaz de pacificar. Si tú rezas, si oras al gurú, a las tres joyas, por favor, ayúdame con este problema. Y tú puedes recibir las bendiciones del gurú, tú puedes recibir las bendiciones del Buda. Eso es lo que llamamos refugio. Ese es el lugar de fe y de protección que ocurre. El objeto de refugio te provee este espacio de refugio. Y son las cosas que tú no puedes eliminar por ti mismo. Estas emociones aflictivas que no puedes eliminar, al tomar refugio en el Buda, esas emociones pueden disminuir, pueden ser eliminadas y entonces podrás arreglar la situación. Y de allí es que tú puedes desarrollar una fe razonable. Puedes darte cuenta que tu fe se vuelve racional. Puedes racionalizar tu fe porque experimentas el beneficio y puedes ver que realmente hay un beneficio para ti personalmente al tener este tipo de fe y confianza en el gurú y las tres joyas. Oda tindu da zhongji yore, zhongsi na nyema, da 1992 re. Tidu da maripong ta de gupchi tamba rawa, gupchi tamba la da yawar mochi ke dene da korang su de jiki tampagi le spring teaching dowa, jiki gachu se jik da lo da por tsugu dowa. Te tiga la nga yore. Te zundu ti yawar mochi ke da story se na de zhongji song song tene. 푸네 근데 다 제메지 랩샤스 뭐라 가르쳐도 라비네 근데 푸네 소위 산삼라 다 뺏갈리 가보러와 텐디치치 근데 칼라메 로마토 텐디치비 가블라 대다 코로나베 100% 나 해그래 something 해내다 나타다 야와는 뭐 진지에 더 마송 대인데다 그 해그래 대인다 아직 맥좀네 당가 제와 치마래 진지호 손에다 지금 뭐라게 단다지 해야당 드솔라베 가르세파 forget 예요사라바베 대바베 성지메자베 대바지 당가 마음 바자와는 뭐 진지호 스니 제와 지마란 지호선
mek som tene ngu sorwa ji tabi yes te sorwa tabi kabla tene ko mek ndo ji ya dangdu jawar bu chin du li yores tene tammo pe ga chang pe da ta kora pe theba ji ne tene ndo ji chi di jawar bu ji be kabla tene ta morang ku chi energy ndo ji tsu ji ne tene mo te jala laptop res 랩톱에 TNT 여러분들이 가르송 세나 T갑라 대바세야 돼 파워 컨디거래 이치세야 돼 드니 용을 땡땡 뭐라나 중요해스 얘는 안로야 요 말이 정성아 예 강양가 땡기면도 희기면도 얘는요 100% 뭐라나 중요해스 줌생 가르는 파워 대바당 이치당 딘데기 줌생되는 중요거리 디미지 발라 뭐라 해요 말에 빌레로와 뭐라 때네 중그래요 다 대바세야 돼 요비나 때네 of course 되는 거 좋기 강에 가리오나 와 용모바 가리오비나 때는 유튜브에 그래서 So I have a story to share with Entonces you. tengo una historia que quiero compartir con ustedes. It was actually in 1990. De hecho, fue en 1990, His Holiness the Dalai Lama, Su Santidad el Dalai Lama, I don't know, have these algo que annual hacía spring teachings. o todavía hace, ¿no? Dar estas enseñanzas anuales. Y era en 1990, yo estaba atendiendo estas enseñanzas de primavera con Su Santidad el Dalai Lama. Y él estaba compartiendo esta historia con todos los que estaban reunidos. Aparentemente, una mujer había estado huyendo del Tíbet y ella llegó a la frontera. Cuando estaba llegando del Tíbet, estaba cruzando la frontera y había experimentado muchas dificultades, no había comido, era ya incapaz de caminar. Ella pensó que ya no podía continuar y estaba 100% segura de que iba a morir. Y su pensamiento fue, yo no fui capaz de encontrarme con su santidad. No fui capaz, voy a morir y voy a morir aquí sin poder llegar a verlo. Y ella cerró sus ojos y oró, pueda yo verlo en mi siguiente vida. And so, may I see him in my next life? And she was praying with her eyes, her Y eyes ella were estaba closed. allí orando. Ojalá pueda verlo en mi siguiente vida. Estaba allí orando. Pure and Pero ella overwhelming tenía una intención tan pura y una fe tan pura, inconcebible, que surgió en ese momento. She was crying, her eyes were closed, and she's saying, "May I?" Ella estaba llorando, con sus ojos cerrados pedía, pueda yo encontrar a su santidad en la siguiente vida. He was standing. Cuando abrió sus ojos, él estaba frente a ella. So the Dalai Lama was right there in front of her. El Dalai Lama And estaba she frente was a ella so y ella overjoyed that estaba tan energy llena de alegría fueled her, que esa and she energía arrived in India safely. la ayudó a levantarse y llegar a la India con seguridad. That's the power of faith. That's what Ese His es el Holiness poder told de us la about fe. this story. He said, Y "That's su the santidad nos power of enseñó faith. esta historia para That's the demostrarnos el power of poder de la fe. confidence." Ese es el poder de la And the confianza. teachings is that Y las enseñanzas son this really happened to this de woman. que His esto Holiness realmente said, ocurrió. "I didn't Su even go santidad there. dijo, I yo didn't no go fui to the allí, border. yo no fui a la I don't frontera, remember this at yo all. no I wasn't recuerdo aware of esto, this yo no happening. estaba I consciente wasn't de que aware esto of estuviera my ocurriendo. involvement in this at all. Yo no estaba involucrado en I'm esa just saying, situación, I pero know estoy 100% convencido, that happened, sé that en un she had this 100% que eso le experience ocurrió a that ella, de happened que to ella her. tuvo esta experiencia. Why? Because ¿Por it's the qué? power of her faith Porque and fue el poder de confidence. su fe y de su That's, confianza. that definitely happened, and we can see Eso definitivamente ocurrió y podemos ver the power of that. el That poder first de off, she esto. didn't die. Second Primero of que all, she nada, made ella it no to murió y Nepal. segundo, ella logró llegar a Nepal. If we have this kind of Y si confidence podemos and tener faith, este tipo de then confianza we y can fe, definitely entonces overcome definitivamente podremos the superar troubles caused los by our problemas emotional causados por nuestras emociones 다 aflictivas. 개인도 나 공투가 나 이래 텔로 가서 다 섬노 통미나 테네 대바치와 텔라 테네 지 라마당 상제레 펜도 마인바 랑라 데네 테네 펜도 요바 테네
confident 차기 요래 징네 니네 가서 나타나 가서 넘바 상지 베케 다 다다 너 줘봐라 오늘 interesting 차기 요래 냠내 차기 요래 티인도 하고고 그래 다 가서 리젠 갈세나 남배 주냐면 지야 그 대화제 투비하래 저와 티치들이 수배 롱터미나래 셔터미나래 티인도 테네 텔라 갈세나 까니 땡인데 용 말해도 다 티인도 지 용뭐 가두지게 요나 와 달리 공투 바래다 랑라 현나 요나래 차도 요나래다 간대지 기때네 랑근 되기면도 삼다 삼고요 티가라 당가서 템고도 다 본초 좀 템고다 지 티키 용 바디 왕도 만도 바디 다 본초를 잡죠지 지 웬 그두 해당랑 요나 nga riman ta nga nyamne chi 대바지 야 투수 랩샤 하삼도 와 가두 갈레티나 테니 티가라다 뭐니 당 고그로 와 맨도 기식 nga 좀 나서나 맨지 고도 러고도 만나나 매사 거야 영어로 야다 나베가라 매사 거로 티인데 맨 가래 될라도 다르마 추라고다 뭐니 티인데 다매 데리데 상제 베나데 베샤요 상제 거라 멤버리스 추 매리 송도 티인데 다 티가블라다 다 되나 다 가서 부디즘 차바래 practitioner 차바래 대마도 비 참내 가서 부디즘이라 되네 양고 냠내 제가 드리고 지 오늘 샤소나 practitioner 차요 말에 부디즘 차요 말와 티인디다 가서 틴티기 고 추다 강산이 된 그런 휴가 나이 제거래 세다 가뒤이나 빼다 지 추다 강산이고 야마대가 정나더니 가서 냠도 봐야 제게래 대바대 봐야 다 그래 소놈께 소 그래 다도 상지 공부도 그러와 So when you can think about Entonces, it from cuando a puedes certain pensar en point of esto view, desde este then punto de vista, you will see that tú podrás ver when you develop que faith, cuando desarrollas fe, it's not the Lama and no Buddha es el that lama o el benefit, but Buda el que se rather it's you beneficia, yourself eres as tú your el que se own life that beneficia, es tú benefits propiamente la que se from having beneficia this faith. por tener esta clase de fe, esta clase de confianza. For one thing, Y entonces, por un lado, you know, the Buddha Dharma el Buda Dharma is something that es algo que Westerners los occidentales have shown a lot of interest in. han mostrado People mucho are interés. practicing the Dharma. Ustedes están What is practicando the el Dharma. reason Pero for ¿cuál es la all of razón these people who para que todas are estas coming to personas que están Buddhism viniendo al budismo who are ahora, practicing the que Dharma están is practicando el because Dharma, we are looking es for porque happiness. todos estamos We buscando la want to felicidad? accomplish happiness. Todos Whether you queremos are lograr, a alcanzar la long-time felicidad. practitioner, Seas un a practicante de short-time largo tiempo o un newer practicante nuevo practitioner, o principiante, the kind of driving lo force que is realmente te search for impulsa happiness. es esa búsqueda de felicidad. And so if that's the Entonces, case, si ese es el we caso, have to recognize that nosotros it is our tenemos que afflictive reconocer emotions que son that nuestras cause emociones all of our aflictivas la troubles. causa de todos nuestros And so problemas. from there you Y start to entonces de think, allí when tú do podrías these sorts decir, of emotions ¿cuándo arise? surgen mis emociones aflictivas? When do they arise? Cuando ellas So- surjan, cuando and so surgen when they arise, y cuando han surgido, when I am angry, cuando yo estoy when I am enojado, jealous, cuando estoy celoso, that's not okay. eso no está That's bien, not acceptable. eso no es And aceptable. so you have to be Entonces, able in that tienes que ser moment to capaz en recognize ese that it's not momento de acceptable, reconocer that que it's eso not no es okay. aceptable, que no está bien. Instead, what you Y en should be lugar de eso, thinking lo que deberías is estar to pensando recall es the three cómo joys. poder recordar a So las you tres remind joyas. yourself that Tú it's te not recuerdas a ti acceptable, mismo and que you no es remind aceptable yourself y luego te to recuerdas a recall ti the three mismo jewels. para And then invocar a tu mente your las tres afflictive joyas y emotions luego tus emociones lose their power. aflictivas So perderán you su poder. pray that you will not Tú fall oras under de this no caer unwanted bajo control el dominio, of el these afflictive control de emotions. esas emociones And aflictivas. you Por live eso es por lo que oras. and
y luego vas a las tres joyas por refugio. Entonces es un recordatorio, ser capaces de recordarnos a nosotros en el momento, ser capaces de pensar en las tres joyas en ese momento apropiado, en el momento cuando tú más lo necesitas. Y esto es una manera de detener las emociones aflictivas. Si tú puedes hacer esto, podrás ver que tus problemas disminuyen. Porque de otra forma, en otros momentos, tú realmente no lo necesitarías. Y esa es nuestra medicina. Si tú tomas la medicina cuando estás enfermo, te la tomas, pero si no estás enfermo, no tomas medicina. No deberías tomar medicina si no estás enfermo. Pero cuando estás enfermo, tú realmente necesitas la medicina. ¿Y cuál es la medicina? El Dharma es la medicina. Y por eso es que tenemos estas metáforas que usamos de decir que el Buda es como un doctor, que el Dharma es la medicina. Entonces es a través de esto que podemos recuperar la salud. Y la salud es la misma palabra en tibetano para felicidad. Y Drupon hace unos momentos dijo, todos nosotros buscamos felicidad, ¿verdad? Es lo mismo que decir, todos buscamos la salud, ser saludables. Y así es como encontramos lo que estamos buscando, es por confiar en el médico y su medicina. Entonces, cuando tú haces esto, entonces hacen una comprensión del budismo y puedes llamarte a ti mismo practicante, porque de otra manera, si tú no eres capaz de aplicar esto, si tú realmente estás practicando, no estás practicando lo que predicas. Puedes hablar sobre budismo, pero si no estás practicando, no puedes llamarte un practicante. Necesita ser aplicado. Entonces vamos nuevamente a esta idea de la diferencia entre el Dharma y el individuo. Es importante ser capaz de distinguirlo, pero en un nivel último, todos los individuos quieren tener o lograr el estado en que el Dharma es inseparable de su propia mente. Tienen que lograr que el Dharma sea inseparable de ti. Ese es el objetivo. Si tú puedes hacer esto, así es como tú purificarás todos los oscurecimientos, así es como acumularás mérito, así es como lograrás la perfecta acumulación de mérito y sabiduría que te conducirá a la liberación. Choran tanda peda hai yoga senare ka hai teaching chakchen dzogchen ro ti ne ti gang la chakchen dzogchen to dong kan yo ma re. Choran nyong mo ba de ji yu xin de ko kar sena de ko saja ko yo ma re. Ko kar sena nyong mo ba koran ke ka tha re. Chakchen ge che yo ma re dzogchen ge che kan yo ma re. 다 착조겠다와 도 참아라 갈서나 다 용문바 참마 참참 차서나 그 착진 들어가라래 적진 들어가라래 랑선 산지 들어가라래 뭐 테마도 베게 다 저기 라마도 저기 기시 TV나 저기 다 이거야 말에 그 갈서 그렇지 맨 노요 말에 그 차서요 말에 맨날 차샤비나 가서다 내가 저기 나라 베提纲了弄了我这个那个切上刚下油呢，提纲了漏呢，我提那么这样要么我从嘛扛啥了？我等我都当到牛么把扛的个了，我切件做些提那路上光要嘛的是，提的他个 automatically 看我说他谈的连的是要的咋钱不了哇？连的하고连的하고 대바 이치지 되네 된대 지니 target 가리스나 다 용문부터 갈래提纲了估计自己내려와고 니 눈에 나오다 니 눈이나 다 target 대 지네 갈래 용문부터라 지그 매발 랑상 차야 하면 도 이나야 그 냠내 찍지나 용문부터 효충도 그래 빼는 용문부터 섬노 담비나 ordinary 섬노 담비나 용문부터 도나 도 빼차버려 도든 가서 락배서야 요 말에 빼다 지 항상 가보는 거 저기 지존도 얘기하기나 다 동시다 그 소타 소톡 말와
그 빼차버려 봐. 이나다 냠래 양의 양 루틴 양의 양지 양의 양지 냠마지 가르스나 코지 티스 코디 뇽바다 도나 차그 말해. 가르스나 코디 소소로 소소요네 제야요로 와. 오다 텐데로 치기든. 대진다 대냠나지 더 냠나지 드네 갈래 갈래고 파기 게 하드네스너리 용모 타보드 갈래 지 종류 니바 종류 제그래 되네 되네 되네로 진테네 니마지 고 소프트 차그르와 베네 페노 되게 차비는 땅가서 같이 지리 골라고 젠나들이야 요래 건벤nem나 네미야 요래 같이나 되네 땅가서 지 장마장장 마차비나야 나저 라와 타바라와 나저 파뇽 완전 치러와 대지 토비나 테네 땅가서 프리덤 해야 돼. 다 갈래 토고요. 다 라마 갈래 토고요. 대인데 든디기 토라 다 똑바지 온 거다. 냠도 그 가서는 단기 공도 휴가나 이래. 용모바 타보 용모 요나 거 똑바지 세사제 요 말지 요 말에. 뭐 제게 가장 속세 되나? 아 거야 요 말에. 얘는 용모바다 갈래 파고 sama sogi china ta chinga sote lo ishi lok lam na ta kanda ko tina te luksan ro no ro ji yorwa o ta tin de tini chini ten ta to yang te ta mon jor ngor ko chago ki to pa te mon jor gi do wa So this is not to Entonces, say that we don't esto no es lo need mismo que the decir Lama or we que don't no need the necesitamos Buddha. al Lama, que no necesitamos al Dharma. It's just to say that Es what solamente we decir need is to que lo que practice realmente necesitamos es practicar. Lo que necesitas para practicar es aplicar estas because cosas. you ¿Por can qué? study all kinds Porque tú of puedes estudiar receive todo tipo teachings de from all kinds enseñanzas, of puedes highest recibir yoga toda tantra, clase de yoga, tantras elevados, high-level teachings todas from estas all enseñanzas de alto spiritual nivel como authorities. Mahamudra, Dzogchen y todo esto. But if you have Pero afflictive si emotions, tú tienes you are emociones aflictivas, still si battling tú afflictive aún estás emotions. batallando con tus emociones There's aflictivas, no entonces no hay forma, landing place for these no hay un teachings, lugar para no que estas matter how enseñanzas puedan high and producir un precious cambio, these no teachings importa qué tan are. altas y preciadas There's sean. No hay landing manera, place because no hay un you lugar are donde already puedan encrusted with desarrollarse afflictive porque tú emotions. todavía They estás block atascado the en las door emociones for aflictivas y ellas to be bloquean able tu to puerta receive para ser these capaz de kinds of recibir teachings. ese You tipo de can't enseñanzas. understand No Mahamudra, podrás you can't entenderlas, understand Dzogchen, no you can't podrás go entender el to Dzogchen, those aunque tú teachings. puedes ir a las You won't get it. enseñanzas, pero no entenderás el verdadero significado. If you are still struggling Si tú aún estás with your luchando afflictive con tus emotions, emociones aflictivas, so it's entonces you know you can you can go tú puedes ir to receive teachings a recibir from enseñanzas sobre estas cosas wonderful maravillosas high famous lamas de un lama maravilloso y famoso. Puedes recibir enseñanzas de Mahamudra y de Dzogchen, pero tú no vas a entenderlas, porque no entenderás que tu propia mente es el Buda, porque no tienes el vehículo adecuado para recibir esas enseñanzas. Tu vasija está totalmente llena y no hay lugar, no hay espacio para poder colocar el contenido de esas enseñanzas de Mahamudra y de Dzogchen. Tu vaso está totalmente lleno de emociones aflictivas. Entonces, si tienes una taza de té que está llena, no puedes colocar más té, ¿verdad? En esa taza. Y es lo mismo. Si tu mente está llena de estas emociones aflictivas, ¿cómo vas a lograr recibir esas enseñanzas de Mahamudra y de Dzogchen? O lo que sea, no hay espacio para ellas. Entonces, automáticamente, cuando comenzamos, es por lo que debemos comenzar entendiendo el karma, causa y efecto. Entender esto es fundamental. Y poniendo valor en esa enseñanza, entender el trabajo del karma y luego desarrollar fe y confianza en el karma, entonces poder modificar nuestras acciones, la forma de entender que nuestras acciones tendrán un efecto.
Y luego, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo son las emociones aflictivas. Y a eso es a lo que estamos apuntando. Nos enfocamos en las emociones aflictivas, en destruirlas. Y no seremos capaces de liberarnos de ellas inmediatamente, pero cada vez que tú estás practicando, tienes que escuchar una pequeña cantidad de enseñanza. Normalmente, ordinariamente, nuestras emociones aflictivas son como rocas, como piedras. Son duras. Cuando tocas una piedra, la piedra es dura. No hay manera no hay nada que tú puedes hacer con una piedra. Puedes tomar un cincel y romperla, pero aún así hay muchas limitaciones con lo que tú puedes hacer con una roca. Incluso con un cincel, tú no puedes manipular la roca demasiado. Pero si tú practicas regularmente, si tú realmente practicas, habrá un día, llegará un día en que las emociones aflictivas ya no serán como piedras, se volverán un poco más suaves y luego se volverán más suaves y más suaves. Y entonces hay un momento en que tú puedes comenzar a sacudirlas, en que puedes comenzar a manipularlas. Y esas emociones aflictivas muy duras se van ablandando y ablandando. Se vuelven cada vez menos poderosas. Y llega un punto en que se vuelven muy suaves como algodón o como lana. Y ya puedes tomar ese algodón y esa lana y apretarlo con tu mano. Puedes colocar tu pie sobre ellas. Puedes darle la forma que tú quieras. Entonces, cuando tú estás afligido, perdón, cuando ya no estás afligido, ya no estás bajo el control de esas emociones aflictivas. Ahora esas emociones trabajan para ti. Ellas ya no te controlan, tú las estás controlando a ellas. Y eso, lentamente, progresivamente, es lo que se conoce como libertad. Finalmente estás encontrando la libertad de las emociones aflictivas y desde allí en que la verdadera realización puede surgir. Surge con esto, con esta libertad que estás ganando de tus emociones aflictivas, de esas emociones sólidas y duras. Y una vez que tú logras esto, entonces, no solamente, perdón, si tú logras esto, tú tendrás un espacio para colocar tus enseñanzas, para llenar tu mente con las enseñanzas. Incluso si tú no recibes esas enseñanzas, aún así habrá un espacio en tu mente en que podrás realizar la verdadera naturaleza de tu mente, porque estás limpiando tu mente, limpiándola progresivamente. Y cuando tu mente se purifica y la limpias, haces espacio para que surja la sabiduría primordial. Y entonces ya tendrás el cuenco apropiado, la vasija propia para sostener la sabiduría primordial. Y entonces tú podrás reconocer en un sentido último que tu propia mente es el Buda. Podrás reconocer y realizar el Mahamudra y el Dzogchen en ti mismo y a pesar de ti mismo. semla tanglo xiaado zi bende nyongmo bando chebi na chegi yore yina yang tsam xia na xia ya yorda normal xia tu marwa ko nga zu ke rawan ro ji benda xia xia wi na tanda ta mo cha ro tang na mo cha tang na nga chun do ba de bre ka na nga chun do ba ro ji ta tindi king nga zu control le nyongmo ba tindi ji cha wi na tene ta ti cha ya ke ta nupa suri senata sanji kizong xiawa la maison xiawi chu teji tene ta tene gadi do tengi do wa gadi tene tene jetang tesong do ta teba de jetang teba de ko ji jumi teba da teba goreng da ma da yor wa teba ji yina yang da ultimate teba de rang la to hwa ma che na tene teba yang ta jeng ma do ko jinyu wa na ni jeng ma ro da chi lo le jeng na ma gadi chen bo de la me ke ka la de song chu na song da ro hwa chi song se da ji tene da wo ji de yor wa yina yang ko ji sem ke teng ni jinyu wan che to gu so ma ro wa
Yina da dis nyam to kwan ro je da ki nyom mo ba te tang ro xiao de nyom mo ba te ma jin du to bi na tene su ka de de sang je ka de chu ka de la me ka de tene da ko de wan ro to mon go wa te tu de tene da tene te ba je go sa wa. So we say that Entonces decimos que eventualmente your mind will tu mente stay where you send it. se quedará en donde tú la envíes. Tu mente irá a donde tú la mandes. La vea ka wo wa yin da ko pe na wo wa ke si nyom mo de je na nga je tu bu de da sam sam da yo de nga zo de pa me bu tu zo la ji da ko kya dang ro je yo no ro je ri ngo de ji na ngo ne xia dang ma wa ti so no da tin de ji ga xie da mong ga xie de la ma tu yo la me ke te do da for activities yo wa xi ji wang cha sa la me ke ji cha po de zo la pa ye le mo la no ba tang do bo tang sa ren che ya da ma ri de yin na yang 그 파일을 뉴욕 타블라 삼성 직접 본다고다 제기로 와다 되니도 인다 뒤고 지나고 당도 사도 지도로 거기 담보 공론도 랑 요리 뒤나 거다 코로나거리 제너레이터 시샤죠 저기로 와 공론랑 거리 인다디 그 샤샤로다 샤샤 내가 나 야고 내추럴리 뭐지 공론랑 그 요나로 와 랑스기로 공론 통보 랑스기리 인다 딜티 통달라 노모 제기면라나 딱스코 기토로 와 대단하다 또 그래서 So there's this kind of Entonces, expression in hay Tibetan, esta expresión tibetana. roughly I will translate as Voy a tratar de traducirla. you are able Tú eres sorry, capaz. you can send your mind, you Tú know, puedes enviar tu mente your mind will be obedient to y tu mente será obediente. extremely loose translation, but Esta es una traducción, bueno, un poco aproximada. your mind becomes Tu obedient. mente se volverá obediente e irá a donde tú le digas que se vaya y se quedará donde tú le digas que se quede. This is not to say that you Y esto no es lo mismo que decir que tú intencionalmente, tú no estás usando este poder para desarrollar tus emociones aflictivas. Esa es una de las razones por las cuales uno está diciéndole a su mente, enójate intencionalmente. No, vemos muchos ejemplos como estos. Por ejemplo, como padres que pretenden estar enojados para educar a sus hijos, para que entiendan algún punto. Pero de hecho no están enojados, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Cuando el lama tiene 4 tipos de actividades iluminadas, podemos ver momentos en que el lama proyecta una imagen airada, una apariencia airada, para poder tratar de pacificar a seres, a tipos específicos de seres que van a responder a ese tipo de actividad. Entonces, en algún sentido, hay momentos en los que podemos usar este tipo de emociones aflictivas, como por ejemplo, simulando, o una forma de decirlo, simulando las emociones aflictivas. Y habrá otros momentos en que alguien por accidente se enoja, pero a través de invocar este poder de la obediencia de la mente que ellos han desarrollado, ellos pueden decir simplemente detente a las emociones. Ya me enojé, puedo verlo, estoy enojándome, pero ya no lo haré. Y la cortas allí mismo. Es como tocar el botón de pausa. Y eso es de lo que estamos hablando en ese punto en que tú realmente has desarrollado control y has ganado libertad y autonomía. Tú eres el que está en control de tu propia mente y de tus aflicciones. Entonces tendemos a pensar, es como esta experiencia de manejar. Tú estás en total control. Si tú quieres ir hacia adelante, te vas hacia adelante. Presionas el pedal y te mueves, pero tú puedes controlar el movimiento del auto. Si quieres detenerte, pisas el freno. Y ese es ese tipo de control del que estamos hablando aquí.
si tú quieres tener este nivel de control sobre tu mente, And entonces, how do you develop it? How ¿cómo do lo you- desarrollas? how do ¿Cómo you get to llegas the point allí? where you ¿Cómo actually llegas a ese punto en kind que of realmente start and stop tienes the mind? ese The poder mind's para parar processes o at will. It's arrancar tu through mente? Es a the través teachings de las given to us enseñanzas by que the te Buddha, dan the el teachings Buda, las given enseñanzas by the dadas Lama. por It's el Lama, due to the Dharma. y es a través And del so when Dharma, you de la realize práctica del that, Dharma. Entonces, cuando realizamos esto, then you recall the kindness entonces tú of vas Buddha and the a Guru recordar la showing you. bondad del Buda y la And so la bondad del it's Lama que te han through recalling demostrado. their Y es a través kindness de that recordar this esa faith bondad que esa arises. fe And so surge. there are different levels of Y hay faith, diferentes as we niveles de discussed fe, previously. como discutimos There anteriormente. is kind of simulated, Está la you know, fe simulada, faith, por like ejemplo, kind of an artificial una starting fe point, you know, como where un you're kind of punto fabricating, artificial working hard donde to tú get fabricas tu propia it fe about. You know, and then you progress from y there. luego But tú the vas ultimate, progresando desde you allí, pero en un can't sentido develop último, tú puedes ultimate desarrollar una fe unless you última, have pero no puedes desarrollar esa fe also última realized a the menos que nature of your tú heart. hayas realizado So, la you naturaleza know, de tu that propia true mente. faith arises Y with esa verdadera realization. fe surge con la And realización. so for us, Entonces, para before that nosotros, realization antes de happens, llegar a we esa start realización que surja, by debemos remembering the comenzar kindness of our simplemente guru, recordando la bondad de nuestro guru, remembering that kindness over and over, recordando esta bondad that una y otra vez. this Jimaji, sorry. So it's through Entonces es a través practice, de la práctica, desarrollando esta experiencia en la meditación y la realización, que nosotros seremos capaces de hecho de desarrollar una fe auténtica. Pero comenzamos allí recordando la bondad del Buda, recordando la bondad del Lama, recordando la bondad del Lama. Y entonces vemos que cuando recordamos su bondad, lo que obtenemos de ello es que podemos, de hecho, obtener felicidad de esto. Entonces es beneficioso para nosotros. Y cuando vemos este proceso, este feedback positivo, es allí cuando la fe puede surgir. 다 되리. 다 되는데 되네. 다 가서 대선에 다 라마예담 칸조솜 대선만 개점로 인수는 다 된다 라마텔라 이치와 라와 대치 되네. 다 예담들이 다 개다 다당가 저게 간데지 고고레 예담 라드 되네. 뭐니 다 예담텔라 딱 어째 당당 가서 제너럴스나 오자가 삼바라 바 도지 포모세야도 이담으로 와 이나 통당 뭐마디 갈라고요래 시담세야 돼 지, 나통 숨조좀도 나서 난거요래 와 나왜 뭐라 나지 촉대와 많이 봐 다지 당제는 참여나 용도 동반이도 저들이 동반이 조사래 근데 동백 나리지 샤롱 거 샤데와 되고 동바리 마토베 요마다 텐도 나와 나라랑 이미 봐 송레트네 다티 나라랑 이미 봐데 제가 저 하, 얼마라고 제가 나라랑 이미 봐 라고요 봐 배는 가서 유칸데 지 통배이나 봐 배는 저 다다고 제가 통나 오너리리 기타리 세야 공로살로 와 코 메타다 개찰람냐 두면도 코 캔서 오지 요리 라고요 와 얘는 냠내 지게 지고지 야고 기타오베 깔라 코 나라랑 이미 와요 코 다세야 된 짐밤바 나라랑 이미 봐잖아 다 예담리 뒤뒤들라 다 참아 예담으로 와 또 탐피라더니 나통 예미 도서나 저 자들라 나통 예미 도 자트 예담리다 대가 나기다 나 스타 나기다 요래 따라서야 오마니 베몽서야다 나라 아무라 요트 나래 이는 통매 나한테 가래 라비는 되네 작통 손에 다 작통 다 작통이야什么当过的 지금서 어머니 뵈면 한그 다테 작통인 바다한테니 초라면 제 두고 초라 두고래 초라 배마위래 초라 꼬마래 라나 티니고 옛날 어쨌고 그러 대다 작통 차버래 뭐또 당가서 어머니 뵈면 다 작통래 다 띵아래 어디서
Tene me shimba jeki tsek dupo lana ko saya nga tene kyanga che me ta ko tene mawi kecha dukya yisam tene ko nga so nga ati tonda ati hira ha ko yo mare ta ti indi ti tusu lem na ta nga so nang ki kyampo ta tene ji ha ko na so tam ji nang tong ra tam ji chak tong tene tok tam ji rik tong wo se chen bo tene ji to bi ta tene karsa gore nang lama yedam khanro 소다 예담도 그래서 So if we said that the inner Entonces nosotros refuge, decimos que el refugio interno, three objects of inner los refuge, tres the objetos lama, del refugio interno, deity, el lama, el yidan y la deidad, um, la deidad yidan y la and so dakini, we've already talked about the lama hemos as hablado entonces ahora del lama, who it is that we quien have es confidence en in. quien deberíamos tener Now, confianza. what is the Yidam deity? Entonces, ¿qué es la deidad So, in yidan? general, we have En these, general, this well-known list of such tenemos deities esta like lista de deidades Chakrasambhara, como Chakrasambhara, Vajravarahi, Vajravarahi, any number of y hay un gran número deities. These de are all deidades Yidam. Todos son deidades Yidam, ¿verdad? But, Pero in reality, en la realidad, essentially, esencialmente, what really is the ¿qué es essence of realmente? Yidam ¿Cuál es la esencia de una deidad Yidam? deity? The Yidam deity ¿Qué es is realmente una deidad the Yidam? La union deidad Yidam of es la unión appearance and de la emptiness. apariencia y la vacuidad. So there is an appearance appearing Entonces under hay this. una There is apariencia que this aparece, que appearing, surge, but pero it's the very essence of that su appearance propia is that it esencia, is la esencia de esa lacks an apariencia, inherent reality. es By its que very carece nature, de it is existencia not inherente. substantial. Su propia Like existencia within no it, es it is sustancial, emptiness. es vacuidad. So, although it is appearing, Entonces, it aunque lacks its aparece, inherent nature. carece de esa And realidad that is the Yidam inherente. deity. Y eso es la deidad So Yidam. we're saying, Entonces, cuando decimos, in that sense, yes, Tara sí, claro, Tara appears and Tara yet aparece, lacks an inherent pero aún essence. carece de existencia But inherente, really, we lo have que realmente applied estamos this to diciendo every es aplicando single esto object a that we cada see. objeto que aparezca. So the real Yidam deity is Entonces, when la you can verdadera apply deidad this to your Yidam es cuando enemy. tú puedes aplicar Normally, esto a tu you see your enemigo. enemy and you Normalmente think, verás a tu that's enemigo, my enemy. ese es I mi hate enemigo, that el person. odio a You esa know, persona, he makes me angry. me I hace don't want to talk enojar, to him. no He's quiero horrible. hablarle, no quiero You verlo. know, you have all these Y responses. tienes todas estas respuestas aflictivas. But if Pero you can see si tú that puedes ver person a esa persona that triggers you in these ways, que te and enoja de realize esta forma y darte that person cuenta is de appearing que but esa lacks persona an es una inherent apariencia, pero que reality, carece de realidad that inherente, is the Yidam deity. eso And your es la deidad enemy Yidam. has become Y entonces your tu Yidam enemigo deity. se ha vuelto tu propia deidad Yidam. At that point, Y every single type of en ese appearance punto, cualquier apariencia que surja, que puedas ver, becomes será inseparable. Like inseparable if every single thing si that cada appears cosa que is aparezca ante ti es the inseparability y of la an appearance and inseparabilidad de la emptiness, apariencia appearance and y emptiness, la vacuidad, then even entonces your enemy incluso becomes tu the Yidam enemigo se deity. That convierte is en the la Yidam deidad deity. Yidam. Esa es la deidad Yidam. So similarly, we talk E about entonces, mantras when similarmente, you're hablamos del meditating on mantra. the Yidam Cuando deity, tú you say meditas en la mantra. deidad Yidam, tú recitas el mantra, ¿verdad? And so we have various Entonces, mantras. tenemos There's muchos mantras. Tara's mantra, Está el there's mantra de Tara, Hum, el Om Mani Padme there's all these Hum. different mantras. Hay todos estos But in mantras essence, diferentes, what pero is en the esencia lo essential que meaning dice of mantra el is significado actually the esencial del mantra inseparability es de of hecho la sound, inseparabilidad of del sonido, resonance, de la resonancia del and sonido emptiness. y la vacuidad. You know, so when you think about Entonces, that, like cuando tú piensas en esto, you sit down and you tú te start chanting sientas Om Mani y Padme Hum, cantas like, Om Mani oh, I Padme Hum hear that, you y know, tú I dices, have estoy this oyendo este sonido, the empty sound, you pero know, este es un sonido vacío, but you have to go beyond that. pero If aún así when tienes que ir someone a través del says mantra. really mean things, Cuando you have alguien to recognize dice those as cosas as malvadas a hacia ti, sound ese es el that is momento en que tienes que resounding and reconocer is ese empty. sonido You know, so resonando when en tu someone mente is como vacío. calling you out, that Cuando person alguien te calling you out, señala, calling you these names, calling cuando you alguien te a dice fraud, nombres, you cuando know, te llama calling you fraude, you que know, eres un fraude, a malevolent actor.
o te señala como una persona malévola. Cualquier cosa que ellos estén diciendo, tú tienes que en ese momento escuchar ese sonido como vacío. Y si puedes reconocer ese sonido como vacío, el Om Mani Padme Hum, y, y los señalamientos dirigidos a ti como vacíos, ese es el verdadero mantra. Porque de otra forma, tu reacción normal es decir, no, él dijo estas cosas sobre mí. Eso no es verdad. Él es un mentiroso. Él es el fraude. Y en ese caso, tú no has entendido la inseparabilidad, no has entendido la inseparabilidad del mantra y la vacuidad, del sonido y la vacuidad. Entonces, esto es lo que se reconoce como el refugio interno. Si tú tratas de entender el refugio interno, a esto se refiere. Todas las formas son inseparables de la vacuidad. Todos los sonidos son inseparables de la vacuidad y de forma similar, todos los pensamientos, todos los momentos de conciencia o inconsciencia son inseparables de la vacuidad, de la gran luminosidad de la vacuidad. Son inseparables. Entonces, nosotros decimos que el refugio interno es entonces el Lama, la deidad Yidam y la Dakini, que son estos tres. Y esta es la explicación sobre lo que significa Yidam. 오다 강다 테네 타코디 지리 테네 타코 셈베 타 타과르와 테네 테네 타 니마디 타코 차지 구고 섬그도와 차지 구고 섬도 다 차구야 라마서 도고라 타파 테네 코 도제요와 도제디 테네 코 도도 참마 타장하래도 하자 다 야도 코 도준 라요 말와 테네 도 말아도 테네 차세기도 차세 차세가 소다 테네 rāng sēm tā na, rāng sēm tā gōre mā tō ngā tsō dō jīg lā sōyā yō mā rō. Yī na sēm jī tā na, tēne tā kwa rām jā, sōng tō nāng sī tā kwa rām jā, tsō sā ngā kī chē chō, nāng sī tā kwa rām jā. Tēne lā wī na tā ngā tsō ngō nē chāk chēn dzōk chēn, tēne tā kē chē yā yō rō wā. Tēne tā tō yō rē, tēne tā kō tā tsā rō, sēm tā rō wā. Tēne ngā tsō beyond, tēne ordinary concept tā yā gē tsā rō wā. 어다 되게 중요해서. Kyang ganru mochi pebdu. 대마 재판 고대 라마지 패번 누가 라마 텐서 따디 협동단 말이야. 그러니까 콘솔게 강하라 뭐 니고 체여로. 디가를 다 콜라마 코랑 창제라서 디어를 안 로여로. 창세라. Okay. 창세. Okay. 라충이여로. 다 고들 자고 고삼에서. Okay, so there was Entonces, at Mount Kailash había en el monte Kailash un paso al cual tú tenías que ir cuando estás circunambulando la montaña. Se le llama Chakse. Es el paso de las postraciones. Y este paso obtuvo su nombre porque en un punto en el pasado hubo un lama Drukpa Kayu que fue al monte Kailash en peregrinaje, y cuando él estaba cruzando este paso, cuando llegó a ese paso, ese punto, él decidió que iba a hacer una taza de té y estaba mirando, buscando rocas para poder construir una fogata, para poder hervir el agua, hacer un fuego para hervir el agua. Entonces estaba buscando rocas, pero a cada roca que él trataba de agarrar, veía deidades en las rocas. Entonces finalmente se dio cuenta que su mente era tan pura que él solamente seguía viendo deidades. Entonces así que decidió juntar sus manos en postración y rendir homenaje allí.
Entonces, eventualmente, el paso fue nombrado por este episodio y por eso se le llama el paso de las postraciones. Y lo que ocurrió aquí es que su mente se había purificado tanto que él ya no veía rocas, solo veía deidades Yidam en todas partes. Y lo mismo ocurriría a ti si tu mente se purifica. Entonces ya no verás rocas, verás deidades Yidam, la unión de la apariencia y la vacuidad. Eso de hecho es lo que se le llama la infinita pureza, o el espacio completamente puro. Este es un término técnico en el mantra secreto para llamar la experiencia secreta. Cuando tú alcances este punto, entonces ahora podemos comenzar a hablar de Mahamudra y de Dzogchen. Pero eso es por la pureza de la mente. Debido a la pureza de la mente que tú hayas desarrollado, cuando tú estás más allá de los conceptos ordinarios, tú miras a una piedra y ya no verás a una piedra. 다 디쇼라 라마 예담 다 예담 테레 다 예담 테레 다 거래 다 칸로 단단 디 칸로 들라 칼라우스나 틀레 오도 다 송토바 프로텍션 때네 차르요사레 예당아조다 라마 예담 칸로 추종 되되네 다 동서 릴레이티드 도트네 요사레 되되네 다 돈다야 딘디제게 단디게 직나시 다과람 양 세나리 양면은 오다 딘디제 또베이나 딘디 틀레 단 로투 요사레스 텔란 로바트라 칸로스 틀레 태양 다오다 달라 So we talked about the Lama, now we've talked Entonces about the hablamos del Yidam, Lama, and then the luego third hablamos del source of Yidam, the inner y entonces la tercera is, fuente del refugio interno es la and Dakini. how should we understand the ¿Y Dakini? cómo deberíamos entender la Dakini? Activity. La Dakini es la fuente de la actividad o la raíz de la actividad. The Dakini is La the Dakini es accomplishment of el logro siddhis, these de los siddhis, de los logros, accomplishments of our estos practice, you know, logros and a través de also la práctica, protection. y también es And protección. so we often talk about the Entonces, Lama, usualmente the hablamos Yidam, del Lama, the del Dakini, Yidam the Dharma y de la protectors, Dakini y como los protectores del Dharma. group of figures, right? So Este tipo de figuras. it's again all of Pero nuevamente, these are we encounter them as we nosotros develop this. las encontraremos así como vayamos desarrollando una profunda pureza de las apariencias y la existencia. Y así como iremos desarrollando esta perspectiva pura, entonces seremos capaces de comenzar espontáneamente, podremos lograr las actividades iluminadas. Y esa es la manifestación de las Dakinis. Following this is Siguiendo a the esto, set of the channels, está luego winds, and the drops. el equipo de los canales, los vientos y las gotas. Estos tres son conocidos como los objetos secretos de refugio. 당 콜롱아 요래 테네테네 자와렉나 송대와 자좀텔라테네 꾸좀 다 다나 테네 대차들 배나 상진도 있나 가서 그중 상제기 연된텔라 테네 그시야 꾸좀 게다니 테네 이행아 다 가서 당보 인용뭐 이힘 인용뭐가 힘 아주듯 보다 딘리제 되네 지다 자소미나래 콜로 히나래 딱 가서 들어올 때네 그향 그솜 총바
Tene kolongala, tene ihenga somba, tene chakwa. Yes. So, these Entonces, three, we call estos them tres los sources of llamamos secret las refuge, fuentes del but refugio they are secreto also related to y también se relacionan con la deidad Yidam. And yet they are like a kind of higher list, maybe. 'Cause Y quizás hay allí unos términos específicos de mayor nivel. Por ejemplo, los canales. Decimos que hay tres canales principales. A veces hay 4 chakras, a veces 5 chakras. Y estos números tienen un simbolismo. Cuando hay 4 o 5 chakras, 4 o 5 centros, estos representan los 5 familias búdicas de las 5 familias búdicas. Los 3 canales representan los 3 kayas, las 3 formas iluminadas del Buda. Entonces, estos canales, estos chakras y canales representan las cualidades del prana en tu propio cuerpo. Entonces, nuevamente, a veces hay 4 chakras, a veces se habla de 4 formas iluminadas del Buda o de 3 canales, de 3 formas iluminadas del Buda, o se habla de 5 chakras, 5 tipos de sabiduría primordial. Cuando tomamos las 5 emociones aflictivas y las transformamos en las 5 tipos de sabiduría primordial, nuevamente, hay 3 canales, 3 kayas, 4 chakras, 5 chakras, 5 tipos de sabiduría primordial y así. Entonces, hay una correspondencia importante que debemos entender en estos grupos de números. Y el detalle completo de todo esto se presenta en las enseñanzas en los 6 yogas de Naropa. Ordinarily, 나도 이힐롱 티라 용구요 말이스. 베나 로자 탐바 토비나. 근데 이힐롱 테 가시시요레 라비나. 근데 로솜다 향마 쩌나로 마도 이거 말다 내초린도 오르와. 야 되는데 이나 당가서 냠내 징게 용바 담기 콘티고레. 용바 왕도소나. 근데 이힐망도 이게 그롱마도 다 제랭아서 롱오마츠세야 된대 용거 다 롱오마츠지리 개인사라다 롱오마츠시리 근데 직원에 대 가서고 다 용모 봤더니 롱도 주투구에서 말와 대가 나지다 나도 다나 텔라고도와 원이 지네 트리에를 두려고 그래 트리에 로솜 라도 로솜 초소 드디다 나서 원도 지야다 또 인지린도 상그러와 이는 메인 톡사들 때 말에 다 로솜 초솜라고 그래. 로솜 초솜라도 로솜다 초세야 돼. 베제티인 사람 향망가 이사리. 나 솜을 좀 알아. 대인도 텔레카리오리스나. 되니 착자 침보 코라라래. 단다디 된도와 센치 나루초로다. 세미들로 초로 쓰여와. 세미들로 초로 나나단다. 나도 메노 셈세야지고. 세효로가지 메노 메노 메셈스 뭐다 디 간다 차가 침보라 다 나도 디 웅룩소라고나 거 강바 고자 고트 빠자 다 데딜라 맹도 다 로선 조선원에 대토로 다 단다 로선 조선 삼대에 참마 로선 조선 인지린 로선 그거로 봐 이네 다 단다 장고는 뭐지 다 된다 대대고 서로 로선 조선원에디
오다 디나 강다리야 오다 딘디기 이해 롱데 추바들라 당원에 리얼 점도 망그 점도 차대요레스 대답이 두조조성 티 디 어다 못해가 되니까 그게 But then we come to the winds. Entonces, We have cuando se refiere a los vientos, the tenemos winds of the afflictive lo que se emotions. conoce como los vientos de las emociones We have the aflictivas. wind Y luego of también primordial tenemos wisdom. los vientos de la sabiduría So primordial. ordinarily, Entonces, we ordinariamente, experience nosotros almost experimentamos casi all the time únicamente, the todo el wind of tiempo, the afflictive los emotions vientos de and las not emociones the wisdom. aflictivas y no los vientos de So, for sabiduría. example, it said that Por if you ejemplo, live to se 100 dice years, que si tú vives hasta los 100 100 años, generic lifespan. tomamos este Of tiempo that como el tiempo time, general de within vida, that 100 years, todo el tiempo an en esos ordinary person 100 will años, una experience persona the ordinaria wisdom wind experimentará los for vientos a de grand sabiduría total of por 3 un years total and 15 de 3 days. años y So just 56 a very días. natural, Y ese es el ciclo natural average or something. o So, promedio natural. now, for practitioners, Entonces, para los we are working practicantes, to kind of nosotros control, estamos to trabajando para lessen controlar, para the disminuir afflictions, las and aflicciones increase our wisdom. e So incrementar we nuestra are sabiduría. trying to lessen Entonces the estamos wind tratando of de the disminuir los afflictions and vientos de las increase the emociones wind of aflictivas e wisdom. incrementar los vientos de la And then sabiduría. eventually we talk Y about bringing eventualmente the wind into the hablamos central de channel, tomar o llevar los vientos al and, canal central as a way to como una forma overcome the de afflictive superar wind. los vientos So aflictivos. there are these various Entonces, instructions. Now, when hay we talk muchas about variadas the instrucciones y cuando hablamos del retiro de 3 años, in Tibetan, this is en called Tibet, a the esto se le 3 years conoce and, como el retiro de 3 años. oh, it's hard to translate. Es como decir, Generally, we talk about, generalmente hablamos del retiro de 3 años y el nombre en tibetano es técnicamente, no todo el mundo reconoce esta definición, pero si saben, la definición técnica de estas palabras es 3 años y 3 periodos de 15 días. Entonces tenemos esta idea de que ir al retiro de 3 años es hacer el ñondro y hacer todas estas prácticas, pero de hecho, el verdadero significado de un retiro de 3 años se trata de pasar 3 años y 15 días haciendo prácticas de Mahamudra. Entonces tenemos Mahamudra con señales, que son los 6 yogas de Naropa, y luego tenemos el Mahamudra libre de señales o de puntos referenciales que se conocen como los 5 yogas o 5 dharmas de Tilopa, o 6. Y básicamente es no referencial, no pensamiento. Es difícil de traducir, pero bueno, de cualquier forma, todo se refiere, o la idea se refiere al retiro de 3 años. En la tradición de Drikunkhayu, nosotros vamos a tu choza de retiro y tú vas a practicar cerrando la puerta. Tú construyas una barrera en la puerta y tú te quedas dentro, en ese espacio de retiro, por los siguientes 3 años y 15 días. Y por eso usamos este término, que lo usamos de una forma un poco relajada y decimos, estamos haciendo un retiro de 3 años, pero la verdadera idea tradicional de hacer el retiro de 3 años y 15 días se trata específicamente de desarrollar la sabiduría, el viento de sabiduría en ese periodo de 3 años y 15 días. Eso es precisamente el término a lo que se refiere el retiro de 3 años que ahora Drikung Cheksan Rinpoche comenzó. Entonces podemos decir o podemos ver que esto es parte del refugio secreto. nosotros tig레송 다 tig레세야 돼 가리세나 단기 공투기원은 이래 너무 뭐 want to 마셔 봐 샘히와 내위나 되네 대외기 때문에 네트워크 요래스 보다 되나 되네 다 자동로 tig레송게 다 상위 점으로 차대 요래스 Entonces el retiro no es hacer retiro para el ñondro.
Entonces, el tercer objeto del refugio secreto son las gotas. Sometimes we call the bindus. Las gotas a veces se les llama bindus en sánscrito o ticle en tibetano. Y estas gotas son los puntos para trabajar. El punto de trabajar con las gotas es que si tú eres capaz de evitar caer bajo el control de las emociones aflictivas, entonces tú eres capaz de descansar en la felicidad. Y es lo que hemos traducido como felicidad, como salud, y también significa gozo. Es la misma palabra. Puedes descansar en el gozo del samadhi, en la absorción meditativa, en el gozo de la absorción meditativa. Y eso es lo mismo que decir estar totalmente feliz y saludable. Y eso es lo que significan las gotas, que se convierten en el tercer objeto del refugio secreto. Tenemos los canales, los vientos y las gotas. Thank you, Megan. Gracias, Megan. Lucky. So technology sometimes problem. Y bueno, la tecnología a veces nos da problemas, a veces nos ayuda. Y la próxima vez Questions. vamos a tomar preguntas. If you have questions, comments, see you next week. Entonces la próxima semana podremos contestarlas. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer la dedicación. Y es importante que hagamos la dedicación porque esta clase ha sido muy importante. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del Gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la Interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Bodhicitta el excelsa preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. The excellent and precious mind, where it is unborn, may it arise. Where it is born, may it not decline, but ever increase.